Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Capítulo 10. Ay de los que establecen leyes injustas, y determinando prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres, y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas, y robar los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? ¿Y a quién os acogeréis que os ayude, cuando viniere de lejos el asolamiento? ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, antes todavía extendida su mano. Oh Asur, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Mandaréle contra una gente fementida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, y que lo ponga a ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar gentes no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carchemis, Amat como Arfad, y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalén y Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión, y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con la fortaleza de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se cogen los huevos dejados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, o abriese boca y graznase. ¿Gloriaráse el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el bordón se levantase contra los que lo levantan, como si se levantase la vara, ¿no es leño? Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos enviará flaqueza sobre sus gordos, y debajo de su gloria encenderá encendimiento, como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinas. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá, desde el alma hasta la carne, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que quedaren en su bosque, serán en número que un niño los pueda contar. Y acontecerá en aquel tiempo, que los que hubieren quedado de Israel, y los que hubieren quedado de la casa de Jacob, nunca más estriben sobre el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová Santo de Israel. Las reliquias se convertirán, las reliquias de Jacob, al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, las reliquias de él se convertirán, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y fenecimiento en medio de la tierra. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asur. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo, se acabará el furor y mi enojo, para fenecimiento de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, cual la matanza de Madián en la peña de Horeb, y alzará su vara sobre la mar, según hizo por la vía de Egipto. Y acaecerá en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empodrecerá por causa de la unción. Vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón, en Mismas contará su ejército, pasaron el vado, alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaa de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot.
Madmena se alborotó, los moradores de Jebim se juntarán, aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramo con fortaleza, y los de grande altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con fortaleza. Comentario de Matthew Henry Isaías. Capítulo 10, versos 1 al 4. Estos versículos se van a unir con el capítulo anterior. Ay de los poderes superiores que conciben y decretos leyes injustas. Y ay de los funcionarios inferiores que los elaboran e introducirlos en el registro. Pero ¿qué van a hacer con los pecadores? ¿A dónde van a huir? Versos 5 al 19. Ver lo que es un pecado el cambio hecho. El rey de Asiria, en su orgullo, cree que actúa por su propia voluntad. Los tiranos del mundo son instrumentos de la providencia. Dios quiere corregir a su pueblo por su hipocresía y llevarlos más cerca de él. ¿Pero es que el diseño de Sennacherib? No. Diseña para satisfacer su propia codicia y la ambición. El asirio cuenta cuán grandes cosas ha hecho con otras naciones, por su propia política y el poder. Él no sabe que es Dios quien le hace ser lo que es, y pone la vara en la mano. Había hecho todo esto con facilidad. No hubo quien moviese ala, o lloraba como las aves hacen cuando están saqueadas sus nidos. Porque él conquistó Samaria, él piensa Jerusalén caería, por supuesto. Fue lamentable que Jerusalén tiene que haber creado las imágenes de talla, y no podemos admirarnos de que ella se destacó en ellos por los paganos. Pero, ¿no es igualmente absurdo para los cristianos a imitar a la gente del mundo en vanidades, en lugar de mantener a las cosas que son de su honor especial, para una herramienta para presumir o de luchar contra el que lo formó? ¿No sería más fuera del camino, y no que Sennacherib alabe a sí mismo contra Jehová? Cuando Dios trae a su gente en problemas, es para traer el pecado a su recuerdo y humillarlos, y despertar a un sentido de su deber. Este debe ser el fruto, incluso la toma de distancia del pecado. Cuando estos puntos se obtienen por la aflicción, se retirará en misericordia. Este intento de Sión y de Jerusalén debe llegar a nada. Dios será como un fuego para consumir los que hacen iniquidad el alma y el cuerpo. La desolación debe ser como cuando un abanderado en derrota y los que siguen se ponen a la confusión. ¿Quién podrá estar delante de esta gran y santo es el Señor Dios? Versos 20 al 34. Por nuestras aflicciones podemos aprender a no hacer criaturas nuestra confianza. Aquellos solo puede permanecer con comodidad en Dios, que vuelven a Él en la verdad, no en la simulación y única profesión. Dios hará justicia traer esta consumiéndose en un pueblo que provocan, sino que amablemente poner límites a la misma. Es en contra de la intención y la voluntad de Dios, que su pueblo, pase lo que pase, deben dar paso al miedo. La ira de Dios contra su pueblo no es más que por un momento, y cuando eso se apartó de nosotros, no necesitamos temer la furia del hombre. La vara con la que se corrige a su pueblo no solo se puso a un lado, pero se echa al fuego. Para animar a la gente de Dios, el profeta les hace pensar en lo que Dios antes había hecho en contra de los enemigos de su iglesia. El pueblo de Dios será librado de los asirios. Algunos piensan que se parece a la liberación de los judíos de su cautiverio, y más aún, a la redención de los creyentes de la tiranía del pecado y de Satanás. Y esto a causa de la unción, por amor de su pueblo de Israel, los creyentes entre los que habían recibido la unción de la gracia divina, y por el bien del Mesías, el ungido de Dios. He aquí, versos 28 al 34, una descripción profética de la marcha de Sennacherib hacia Jerusalén, cuando amenazó con destruir la ciudad. Entonces el Señor, en quien confiaba Ezequías, reducir su ejército como el jewin de un bosque. Apliquemos lo que está aquí escrito, que como asuntos
en otras edades de la Iglesia de Cristo. A causa de la unción de nuestro gran Redentor, el yugo de cada anticristo debe romperse de encima de su Iglesia. Y si nuestras almas participan de la unción del Espíritu Santo, liberaciones completas y eternas será asegurado para nosotros. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.